Estamos muy bien. Falta... ¿quién nos falta? ¿Está Está, Gastón? Sí, está Gastón, Torben, Noelia nos tuvo que dejar, pero ya respondió a las preguntas. Hola Ricardo, hola a hola, todos. hola. Ana, por ahí. Bueno, explicarles a los que vienen llegando que en la primera mesa hicimos un cambio de participantes. Estuvo Noelia Figueroa Burdiles y Gastón Carcamos, que está ahí, y Torben Albertsen, que está pero no está. Debe estar preparándose el café, lo vamos a esperar unos Ujú. minutitos, porque quedaron pendientes preguntas que ellos entonces ahora nos van a acompañar con su respuesta y demás comentarios que puedan haber. Posteriormente a eso, vamos a pasar a hacer otra mesa un poco mezclada, ¿cierto? Entre mesa uno y 2. Y entonces estaría Mario Mejía, que nos acompaña ahí, que está en directo desde el Perú. ¿Usted está en Lima, don Mario? Sí, perfecto. También Iván Valderrama. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que también nos acompañaría ¿Qué en esta tal? Buen segunda día. mesa. Hola, hola. Em, Y no está Juan Almeida, no ha llegado, no, todavía no. Entonces, bueno, también los acompañaría yo si queda un poco de tiempo, ¿cierto? Y seguimos adelante entonces. Le doy la palabra a eh, eso. Gastón, ahí te estoy pidiendo para que puedas activar el micrófono y también a Torben para que puedan responder. Em, yo respondo ahora a Fernando Fuica. Vale. Ya. Oye, interesante observación. Em, Hasta que yo entendí tu ponencia de Bourdieu sobre violencia simbólica, no fue muy bien recibido, sí, sí entendí bien. Bueno, se puede entender eso un poco, yo creo, porque, claro, Bourdieu tiende a hacer como la introspección, se puede decir que preguntar qué tipo de formas somos nosotros, sujetos que están resistiendo, ¿no? Eh, qué formas igual nosotros estamos internamente dominados, ¿no? Esa es como su parte de su violencia simbólica, si lo entiendo bien, ¿no? Y claro, ese me imagino que no es un asunto tan popular, ¿no? O tan fácil de responder. Y me imagino por eso Bourdieu no siempre se puede usar de este, es complicado usarlo de repente. Y eso obviamente relacionada con la otra asunto que preguntaste de las grafemas. Ahora, esa cuestión entre la oralidad y la escritura también repercute en otras instancias parecido, que es ese problema de si el Mapudungun, la revitalización del Mapudungun tiene que ser que aprendimos a hablar como se hablaron, ¿no? Como se habló, ¿no? Como el Mapudungun tradicional, etcétera, etcétera. O, y ahí está el conflicto, si es que la revitalización es una, ¿cómo decir?, adaptación o es una liberación en cuanto se aprende a hablar como la gente habla hoy día, o de las cosas que la gente habla hoy día, ¿no? Hay muchos ejemplos del Mapudungun que en ese sentido adapta a un nuevo mundo y inventa palabras para cosas que no tenían en la versión antigua de Augusta, ¿no? Etcétera, o como hablaban, por ejemplo, supermercado, no sé. Queremos que el Mapudungun sea un lengua que los niños, cuando, no sé, se preocupan de las cosas de los niños, juegos, videojuegos, qué sé yo, que pueden hablar sobre estas cosas. ¿Es una liberación o es una violencia simbólica, no?
y ese no es una fácil respuesta y altamente conflictiva. Em, y, y- y yo creo que hay una respuesta ahí, pero en cada sujeto mapuche tiene su propia respuesta a eso. Pero es súper interesante eso y súper conflictivo. Seguramente Salas te podría contar un montón de otras cosas sobre este ámbito, ¿no? Es un poco más experto que yo en ese sentido. Pero eso en realidad. Sí, mira, yo quisiera agregar algo nomás, pero muy cortito, en relación a la problemática no solo de Bourdieu, sino de todos los intelectuales y las mujeres comprometidas, ¿cierto?, con un movimiento de resistencia, de lucha y de descolonización. Entonces, cuando uno entra a pensar la interculturalidad en los espacios académicos, a veces lo que se busca más bien es, como dice bien Fidel Tubino y la Catherine Balch, es una suerte de funcionalización, ¿cierto?, del lenguaje intercultural a los objetivos institucionales y que en lo posible, ¿cierto?, no generen ningún tipo de controversia con las instituciones, ¿cierto?, del Estado, pero por esa vía lo que se hace simplemente es evacuar el sentido crítico más relevante que tiene la propuesta intercultural decolonial. Entonces yo creo que, claro, Bourdieu tiene esa dificultad que la dice muy bien eh, nuestro amigo Torben, porque claro, él es de una perspectiva de cuestionamiento de las instituciones académicas. Bastaría leer simplemente su libro famoso Homo Academicus para darse cuenta de lo que significa una mirada crítica intercultural, decolonial de nuestras instituciones universitarias. ¿Mm? Eso por ahora. ¿Mm? Pero tenemos pendiente las respuestas de Gastón también, que tiene ahí unas par de preguntas. Sí, vale, profesor Salas, muchas gracias. Claramente, cuando uno habla de interculturalidad, son varios desafíos que aparecen en el horizonte. Sin embargo, como yo hablaba en un comienzo, en un plano local, cuando uno habla de interculturalidad como concepto o como práctica, asimismo, digamos, ciudadano común y corriente lo visualiza en relación al mapuche o al huiche, acá en la zona sur. Y más nada, entonces, todo lo que ustedes mencionaban en un comienzo, como los grupos feministas, ¿cierto? O otras culturas en general, ¿cierto? Yo principalmente trabajo con poblaciones, entonces con pobladores, digamos, donde los códigos culturales son totalmente otros. Por ejemplo, donde también, pese a que están bajo el rango de ser chileno, otro tipo de chileno, con otros patrones, otros componentes culturales e identitarios que lo llevan a presentarse de otra forma. Y desde ahí, al momento de formular este proyecto, de este centro de documentación, con esencia intercultural, por llamarlo de alguna forma, que es lo que buscamos en ese sentido, se me viene muy rápidamente a la cabeza a Linda Tuhiwai Smith, cuando habla de descolonizar las metodologías. Ya, obviamente yo tengo una formación académica occidentalizada, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces yo me muevo bajo los cánones de investigación científica tradicional. Sin embargo, en este proyecto, una ética intercultural y a la misma vez, ¿cierto?, en base a una propuesta decolonial, lo que buscamos es abrir el espacio, en primera instancia, abrir el espacio. Y nunca implementar algo, digamos, de manera unidireccional. Ya, la apertura al diálogo para nosotros es clave. La apertura al diálogo en el sentido de que obviamente vamos a trabajar con distintos tipos de personas, con distintos códigos culturales, nos va a permitir, uno, establecer una mayor representación de testimonios frente a temáticas locales,
pero a la misma vez lo que también buscamos es generar un amplio espectro de factores, una transversalidad, lo más amplia posible. Desde ahí, pese a que vivimos en una zona muy compleja aún, con un arraigo cultural colonialista muy marcado en Osorno, en relación a la colonia alemana, tampoco vamos a sacar del radar, por ejemplo, al descendiente alemán. Al contrario, también vamos a invitarlo a que sea parte de esta nueva discusión identitaria a nivel local. Pero seguimos, también surgen otros desafíos, ya al tiro, por ejemplo, escuchando a Torben, sí, o al mismo profesor Fuica, cuando hablan, ¿cierto?, por ejemplo, del Mapudungun como tal. Vamos a tener también un desafío mayúsculo que sea en su momento de buscar traductores. O generar una plataforma derechamente intercultural, pues, donde quizás no solamente se hable en español, sino también quizás en mapudungun, o en inglés, o se me fue el nombre, pero el idioma haitiano, por ejemplo, acá está muy fuerte también la migración haitiana en Osorno. Y asimismo, por ejemplo, incorporar, no sé, el lenguaje de señas, que a la misma vez también es una práctica intercultural distinta. Entonces, claro, tenemos como clara la concepción de dónde partimos, pero seguimos, también tenemos muy clara la concepción de que van a aparecer muchos desafíos por delante. Y ahí tenemos que ir siendo muy cautelosos y muy respetuosos ante la diversidad cultural. Eso podría acelerar por lo pronto. Muchas gracias, Gastón. Entonces, yo creo que ya podríamos empezar, ¿cierto?, esta mesa 2, ¿cierto?, con la presencia de por lo menos 3 personas, ¿cierto?, que estaban planificadas. Tenemos aquí a Mario Mejía Guamán, ¿cierto?, del Perú. Tenemos, ¿cierto?, a Iván Valderrama, ¿cierto?, de Concepción, y tenemos a nuestra colega Lorena Suchel de Viña del Mar. Entonces, para que tengamos tiempo para conversar y discutir, yo les pido que podamos exponer no más allá de unos 15 minutos, ¿ya? Para que podamos luego tener tiempo de intercambiar, hacernos preguntas, y por lo que yo sé, el chat está habilitado, ¿cierto, Lorena? Sí, Para que sí. si hay preguntas que queremos ir haciendo desde ya lo que vamos escuchando, aprovechemos el chat, porque es una buena instancia para que esto se vuelva mucho más interactivo, como es la vida intercultural, ¿cierto? Que no es solamente la pura visión, ¿cierto? O la pura audición. En la interculturalidad están todos los sentidos siempre jugando, ¿eh? El olor, la textura, todo lo que tiene que ver con los encuentros y desencuentros de los cuerpos. Entonces, Mario Mejía Guamán, te pedimos que te puedas presentar brevemente para que podamos saber de dónde vienes, tu trayectoria de trabajo, y luego tienes tus 15 minutos. ¿Tienes que abrir Mario, tiene que aceptar la activación del... Ahí está, Ahí muy está. bien. Ahora lo vamos a escuchar. Bien, Muy Mario. amables, gracias a Lorena y a Ricardo por la ayuda, que fue su mensaje una salvación porque pensé que no iba a participar. Bien, al extremo de que me olvidé que estábamos trabajando con la hora de Chile y no con la hora de Perú. Disculpen, sí, sí. Bien, gracias. Entonces iré más bien sin el PowerPoint directamente al grano. Sí, está bien porque tengo PowerPoint, presentación PowerPoint. Sí. ¿Les parece? A ver, listo. Bien, mi tema se trata de hacer un paralelo entre la cosmovisión andina premoderna y la cosmovisión occidental. Bien, en torno a la sexualidad. Bien. Ambas cosmovisiones empiezan con lo que se llama la creación. A ver, ¿está bien? ¿Algo falla? Ya, muy bien. Empiezan con lo que es la creación. En el mundo andino, Dios crea
4 parejas, no, para los incas, 4 parejas, pero no los crea en un estado edénico, sino más bien de repente de dificultades, porque los manda como mensajeros a culturizar a la gente que ya existía. ¿Sí? Sí. Bien, en cambio, ahí va. Gracias. A ver. Siguiente. Ahí va. Ahí tenemos una ilustración. Bien. Aquí. Listo. La siguiente, por favor. Ahí. Cría 4 parejas. Son enviados para culturizar a las gentes. En cambio, en Occidente son creados como demostración de la grandeza y el amor de Dios, podemos decir. Bien, en el mundo andino el trabajo es unión, es fiesta. En el otro lado del mundo, dada la desobediencia, el trabajo es una penuria para el varón y la dependencia y el dolor para la mujer. En cambio, en el mundo andino, la mujer es valorada como madre. Sí, y cuando alumbra un bebé, no alumbra con dolor, como dice la Biblia, ¿no? Sino con dificultad, que es otra cosa. En quechua se llama ñacari, ñacari. Bien, 4. En el mundo andino, la vida es producción y reproducción, ¿no? Sí, entonces los niños están acostumbrados a ver ese mundo. Siembran para que haya más producción. Cuando van al campo y ven cruzarse a los animales, les da alegría porque van a tener más ganado. En cambio, en el mundo occidental, sí, el sexo fuera de matrimonio, pues prácticamente es pecado. Por si acaso, la Biblia sanciona no la fornicación, sino el adulterio. Esto podemos ver en el Levítico, en Mateo, y también, recuérdese que Platón y los neoplatónicos como Agustín de Hipona satanizan el sexo y la sexualidad, ¿no? Seguimos. Adelante, por favor. Gracias. En los Andes agrícolas existe aún lo que se llama el matrimonio andino. En Occidente le llaman matrimonio de prueba. No es un matrimonio de prueba, sino es un matrimonio real, pero la característica es que uno puede convivir un año y, aquí he equivocado, si hay compatibilidad, la pareja continúa, pero si hay incompatibilidad de caracteres, etcétera, sí, viene la separación. Bien, excepto en Taquile, en Puno, si han procreado, ya no hay separación. Están condenados a vivir toda la vida y el control es la familia y la comunidad. Bien, en el mundo occidental, sí, la religión no permite el divorcio, a no ser en casos muy excepcionales. Sí, tampoco admite el aborto. Sí, la Biblia, como decía, no sanciona la fornicación. En esto del aborto, sí. Quería verlo al final, pero ya lo expondré. Sí, debe ser permitido por la ley. Por ejemplo, el Papa dice que no y la religión que no, pero ¿acaso el Papa es el que carga luego con el niño que nace y tiene que ir a la escuela, al colegio, a la universidad, alimentación? Claro, se debe recurrir al aborto cuando sea necesario y en los primeros días, ¿no? Y con acuerdo de los padres. Tiene que haber una política poblacional, decíamos. Bien, continuamos. En la concepción agrícola, la naturaleza no es mala. El hombre lo hace bueno o lo hace malo. En el mundo occidental, recuérdese, la naturaleza es mala, como habíamos visto en Platón y los neoplatónicos. En quechua inca no existe la palabra malo. Solo existe la palabra no bueno, que es la negación de bueno. Para decir malo a una persona, pongamos Mario Mejía es malo, digo, Mario Mejía es feo. La inmoralidad implica la fealdad de la persona, sí, corporal, íntegra, ¿no? Sí. Bien, en el mundo andino la felicidad se procura alcanzar en este mundo, en esta pacha decimos, sí, en este mundo, en este espacio, en este tiempo. Recuérdese, en el mundo occidental judeocristiano la felicidad se alcanza fuera de este mundo. Bien, 8. La mujer ideal es la mujer madre.
en contraposición a la mujer ideal, Miss Universo, ¿no? Tiene que ser soltera. El 9, es verdad que el término esposa no existe en quechua. Se dice warmi, mi mujer. Sí, bien. Pero existen términos que lo diferencian mucho, porque no es una cosa mía, sino es parte de mi ser, como veremos un poquito más adelante. Bien, en el mundo occidental pienso que no se debe luchar por la igualdad de género. Sí, que estamos equivocados. Debemos luchar por la no discriminación. Si hubiera igualdad de género, yo soy del Cusco, indígena del Cusco. Pues en mi chácar tendría que decirle a mi hermana y a mi hija, hoy carguen esos 40, 50 kilos de papa a la espalda, ¿no? Y no. En el mundo andino el trabajo está bien establecido, sí. Cosas que debe hacer el varón, cosas que debe hacer la mujer. Y como decimos más adelante, en el 10, quien maneja la economía, o sea, la administración de la casa en el mundo quechua, todavía hasta ahora, es la mujer. Sí, no es el varón. Todavía se puede ver en los mercados de la sierra que marido y mujer van al mercado. La mujer vende en el suelo, bazar suelo, improvisa la venta, y el marido, ¿qué hace? Se para detrás de ella, sí, a ver, esperando que venda. Él no abre la boca para nada. La mujer cobra, la mujer paga, la mujer rebaja, la mujer aumenta. El varón cumplió con trabajar y acompañarle al mercado. Hablamos de una integración. Bien, seguimos. Decíamos, ¿no? Taquile es el lugar donde si hay hijos ya no hay separación, diríamos, ya no hay divorcio. Sí, en cambio en el mundo inca, sí, sí puede haber separación, aún habiendo hijos. ¿Qué pasa? Las niñas se van con la familia materna y los niños se van con la familia paterna. Sí, es simpática la relación que hay a nivel de familia. Aquí lo que decía, cómo siente uno a la esposa como parte de ser. Ustedes deben conocer el guairuro. Son unas pepitas que sirven de adorno para collares y tienen estos colores. Sí, miren, no se puede separar esto. Sí, podríamos decir, indígena nunca puede haber un solterón. Sería anormal que exista. Es más, el indígena agrícola desde muy niño ya va conociendo a la pareja. Sí, de manera que formalizan a cierta edad, ¿no? Sí, estoy hablando de la comunidad agrícola, porque hay comunidades ganaderas en que, claro, la dama vive un cerro, 2 cerros más allá, el varón otros cerros más allá, entonces cuando llega la época de enamorarse, etcétera, ¿qué hacen? Pues el varón roba a la dama, va en caballo, roba a la dama, y la dama se deja robar, y a veces hasta entran en conflicto, una especie de lucha entre el pueblo que tiene más damas y el que tiene más varones. Empiezan con bailes, sí, luego se atacan cantando uno al otro y finalmente acaba en una batalla campal. Pero el propósito es robar a las sabinas como en Roma, ¿no? Sí, llevarse a las damas. Seguimos. Bien, aquí la relación especial. En quechua no hay el término neutro. Sí, las cosas de acuerdo a su uso reciben un carácter de masculino o femenino. Pero vayamos con la familia. El papá para dirigirse al hijo le dice churi. El papá para dirigirse a la hija le dice ususi. Bien, este término churi ususi significa engendrado. La mamá para dirigirse a su hijo dice Hari Wawa. Para la niña, Warmi Wawa. Estos términos sí implican el haber concebido. Sí, el uno engendra y la mujer concibe, ¿no? Por su parte, un varón dice a su hermano Wauke o Waike o Waiki.
A su hermana le dice pana. Bien, la mujer, al hermano le dice tura, y a la hermana le dice ñaña. Miren, qué fácil es en el mundo nuestro, ¿no? Sí, pues si quiero pues femenino de Mario, cambio la O por la A, ¿no? Sí, María, ya está, pues, ¿no? Sí, o también cuando digo, niños, niñas, mañana les espero. Claro, escribo N-I-Ñ y pongo @S. Qué fácil es cambiar el sexo, ¿no? Sí, sí, o dirigirse a ello. El que ha nacido en el mundo agrícola con pene es varón, no hay duda. Que ha nacido con vagina es mujer. Estamos hablando del mundo andino. Bien, pero caramba, esta relación, esta visión tan interesante. Siguiente, está cambiando terriblemente, ¿no? Miren, en el Perú ocurre esto como también en casi todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica. Hay feminicidios en la costa en un 60% según los datos oficiales. En la sierra, miren, 5 puntos más, 5% más. En la selva, que tiene poca población, 25%. Sí, claro, es una cosa seria que hay que estudiar, inclusive desde el punto de vista de la literatura, del folclore y de la música. Hay canciones que dicen, si no te vas conmigo, yo te voy a matar. Miren, claro, no se pensó en los actuales feminicidios, pero por supuesto, antes los habría, ¿no? Pero ahora sí, prácticamente, sobre todo con el COVID, parece que esto ha salido a flote y la convivencia se ha hecho difícil, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, ¿no? Marido y mujer estamos en casa, pues días de trabajo almorzamos fuera, ¿no? Cenamos en la noche y alguna cosa, pero ahora en los 2 años de convivencia, alguien tiene que cocinar, alguien tiene que preparar desayuno, almuerzo, cena. ¿Y qué hacemos con aquellas damas que no se han formado en los quehaceres femeninos? ¿O qué hacemos con aquellos varones que no se han formado en los quehaceres masculinos? Como arreglar el caño, falla en el water, qué sé yo, ¿no? Sí, entonces esto debe llevar a una confrontación, ¿no? Que, por supuesto, lleva al feminicidio, ¿no? Sí, una cosa. Siguiente, a ver. Bien, casi concluyendo ya, considero postizo, es mi visión, mi forma de ver, la defensa que hoy hacemos de potencializar a la mujer, de dar autoridad. Eso no se da de palabra, eso se da efectivamente por otros medios. ¿Qué sé yo? Pues, primerito, mayor sueldo al marido para que garantice la estabilidad de la familia y, de repente, acceso por horas a trabajo para damas. Pero si trabaja una dama 4 horas, se debería pagar algo así como 8 horas. La plusvalía da para todo eso, ¿no? Sí, entonces considero que es postizo la defensa que hacemos de la mujer y darle poder, ¿no? Empoderarla. No, el empoderamiento no debe ser solo de palabra, ¿no? Sí, se debe buscar otros medios. Para ello tenemos sociólogos, etcétera, ¿no? Que pueden mejor ver el trabajo. A ver, creo que se me ha ido. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿Qué hago ahora? A ver, retrocedo. ¿Qué hago? ¿Qué le pasó, don Mario? No, nosotros lo vemos. No me explico. ¿Cree que quiere retroceder el...? A ver, retrocedo. Pongo un S. Ahí va. Lo vemos, está con nosotros. Ahí va. Exacto. Acá. A ver si me dan una ayudita. Ahí está. Bien. Entre otras cosas, debe haber una política poblacional. Sí. Mire, en el Perú vivimos por kilómetro cuadrado, es grosso modo, 25.70. En Francia viven 93. En Alemania, 233 por kilómetro cuadrado. En Bélgica, 379. En Inglaterra, 275. En Estados Unidos, 33. Nos falta una política poblacional. Nuestra sierra está siendo abandonada. La educación forma para
que los estudiantes migren a las grandes capitales y el campo quede abandonado. Bien, otra cosa, por las noticias de esta mañana, esto tiene que ver también con la sexualidad. Señoritas, señores, amigos, asistentes, pensamos que el Papa debe autorizar el matrimonio de los sacerdotes. Es más, en adelante ningún seminarista debía ordenarse si primero no se casa como en los templos evangélicos. Miren, esta mañana han dado el dato más o menos de que en unos 50 años hemos tenido en Francia 200.000 violaciones, ¿no? Aunque han salido otros datos en que hay 330.000, 30.000 desde 1950, sí, abusos de los sacerdotes. Sí, y los sacerdotes que están implicados son 320. Y los que no han denunciado, esto es por la denuncia generalmente de adultos y no de niños, ¿no? Entonces, miren, estamos yendo contra la corriente. Sí, el Papa ha dicho hace 2 o 3 años, sí, si hay violaciones, sí, denuncien. ¿Y qué pasa si no denuncio? ¿Qué estamos salvando con eso? Nada, se debe cortar esto de raíz, porque esto del celibato es platónico y neoplatónico todavía, ¿no? Sí, me parece que estamos yendo contra la corriente. Sí, bien, a ver, entre algunas otras cosas, bien, creo que es lo más importante que había indicado. Sí. Gracias, gracias. Quedo para las preguntas. Ok, Muy amable. muchas gracias, Mario. Muy interesante su propuesta de ver, digamos, la tensión entre el mundo occidental y el mundo indígena, y seguramente que va a despertar varias preguntas que luego le vamos a hacer una vez que terminen los otros expositores. Le vamos a pedir entonces a Iván Valderrama, si tú puedes presentarte mínimamente y luego tienes 15 minutos para exponer. Buenos días, profesor Ricardo, profesora Lorena, exponentes y asistentes. Parto disculpándome, tuve un impasse con el suministro eléctrico en donde vivo, entonces entre las posibilidades que nos ofrece la tecnología, estoy desde el teléfono. Quien creyera, ¿no es cierto?, la capacidad de maleabilidad de estas tecnologías. Mi nombre es Iván Valderrama, soy estudiante del doctorado en estudios interculturales de la Universidad Católica, y mi área de especialización y de trabajo también tiene que ver con la escuela como un dispositivo cultural intercultural. En ese sentido es que la ponencia que presenté y fue aceptada a este congreso se titulaba Una escuela en clave intercultural, un par de aristas para considerar, ¿no es cierto? Y la primera de esas es un poco provocar también para el interés de nuestros expositores y de nuestro público presente, que la cuestión de la interculturalidad, cuando la hablamos en la escuela, ¿no es cierto? Estaba hablando hace unos momentos atrás en las preguntas de la última mesa sobre esta suerte de violencia simbólica, ¿no es cierto?, a partir de Foucault, y no es desconocido para nadie que todos en algún momento hemos pasado por un sistema escolar formal, también informal, y que el sistema educativo es, tal vez por excelencia, el dispositivo Foucaultiano, podríamos decir así, simbólicamente más violento, junto a la cárcel y el manicomio, como lo plantea el autor, ¿no es cierto? Son las grandes instituciones destinadas a normalizar un tipo de ciudadano y sacar o patologizar, ¿no es cierto?, a quienes serían los anormales. Entonces, cuando hablamos de escuela intercultural, la primera pregunta que nos debería motivar a la reflexión, al discurso y también al conflicto es ¿qué vamos a entender por escuela intercultural? Tomamos un poco la frase del excelso pedagogo peruano Paulo Freire, en donde dice que la práctica pedagógica es sustantivamente política y adjetivamente pedagógica.
Entonces, cuando hablamos de una escuela intercultural, tenemos que considerar que la escuela intercultural no se hace intercultural por el hecho de adjetivarla como intercultural. Eso como primera reflexión, para que, por favor, ¿no es cierto?, vayamos en algún momento generando la discusión. Cuando hablamos de escuela intercultural, entonces, ¿qué vamos a entender por escuela intercultural? Y luego, si estamos decididos, ¿no es cierto?, a desarrollar un proyecto pedagógico intercultural, como por ejemplo lo plantearía Catherine Walsh desde Latinoamérica, o María Teresa Aguado desde España, y así desde distintos rincones del mundo, nos llama a la reflexión una segunda valla en el camino, que es ¿qué vamos a entender por interculturalidad? Dentro de un esquema un poco falso, pero también visualmente manejable, podríamos decir que hay distintas formas de entender la interculturalidad. Está la interculturalidad europea, ¿no es cierto?, enfocada en la adquisición de herramientas para el ingreso al mercado laboral formal de los inmigrantes. Luego tenemos una interculturalidad más americana, canadiense, ¿no es cierto?, ahí en el Quebec. Y luego tenemos una interculturalidad más del sur, que podría decirnos Boaventura, ¿no es cierto?, más reivindicativa de las luchas indígenas, de las luchas afro. Y todas estas interculturalidades las podríamos categorizar entre más o menos funcional, como decía al comienzo, ¿no es cierto?, el profesor Ricardo. Finalmente, la institucionalidad escolar, en algún sentido, le quita un potencial crítico a la interculturalidad, en el sentido en que la hace funcional a los intereses de los poderes políticos, de los poderes económicos, etc. Y ahí ya tenemos dos grandes preguntas que pocas veces nos hacemos. Cuando hablamos de una escuela intercultural, ¿qué vamos a entender por escuela intercultural? Y segundo, ¿qué vamos a entender por interculturalidad como tal? Y como si no fuera suficiente, quisiera tratar otros dos temas, ¿no es cierto?, que son en estos momentos, son las aristas que están guiando mi tesis doctoral, que va en función a interculturalizar el sistema educativo nacional chileno, que tiene que ver con que la escuela, como dispositivo, imaginémosla en los términos de Foucault, ¿no es cierto?, la escuela como dispositivo tiene una naturaleza, podríamos decir, dual y al mismo tiempo opuesta, que es la escuela como un dispositivo autopoyético capaz de autorreproducirse generacionalmente de forma independiente del resto de las escuelas, ¿no es cierto? Imaginémonos cada escuela como una célula que se puede reproducir a sí misma, y yo creo que la gran mayoría de las escuelas de los presentes aquí, a día de hoy todavía existen. Y si ustedes van a sus escuelas, van a encontrar una misma arquitectura, depende hace cuántos años hayan salido de la escuela, van a encontrar unos mismos profesores, van a encontrar un mismo ethos escolar, podríamos decirlo, ¿no es cierto? En donde para una determinada escuela es importante tal o cual celebración, para una determinada escuela es importante tal o cual temporalidad, para una escuela es importante tal o cual aspecto del currículum, y las escuelas van tomando una determinada forma. Podemos verlo aquí en Chile, en el caso del Instituto Nacional, fundado en 1813, históricamente el colegio de las élites, ¿no es cierto? Luego, ya entrado el siglo XIX, se empieza a democratizar un poco, pero hasta el día de hoy, el Instituto Nacional era un colegio que había sacado 40 presidentes, ministros, generales de ejército, es decir, era una escuela, a pesar de ser municipal, era una escuela que apuntaba a cierto modelo de estudiante. Prácticamente ser institutano era ser la crème de la crème educativa en Chile. Era el colegio que sacaba mayor cantidad de puntajes nacionales dentro del sector municipal, y ahí existe todo un imaginario respecto al Instituto Nacional. El año pasado, cuando se plantea la posibilidad de hacer mixto un colegio históricamente de hombres, se movilizan apoderados, se movilizan instituciones, se moviliza el mismo Ministerio de Educación para decir que era una medida que no había que aplicar, ¿no es cierto?
que como el Instituto Nacional existe el Colegio Javiera Carrera, que es solamente de mujeres, y que por lo tanto, al ser colegios, entre comillas, tradicionales, había que permanecer en el mismo estado de la cuestión. Es decir, una concepción autopoyética, planteó la idea, de la escuela como un ser capaz de autorreproducirse. Y aquí es donde viene este tercer problema, ¿no es cierto? En una escuela autopoyética que se reproduce a sí misma, generación tras generación, año tras año, con mínimas modificaciones, ¿cómo podemos implementar proyectos pedagógicos interculturales, siendo, y vuelvo al caso del Instituto Nacional, en que hay todo un respaldo oficial detrás de mantener el status quo o las cosas tal como están? Y al mismo tiempo, y esta es la riqueza y el problema de estudiar la escuela, personalmente creo que producto de eso mismo, la escuela como tal es una institución inagotable como campo de estudio, es que la escuela, al mismo tiempo que es autopoyética y es capaz de reproducirse a sí misma, es una escuela sistémica, porque es una escuela inserta dentro de una comunidad más amplia. Podríamos tomar la frase de este famoso poeta francés, ¿no es cierto?, en que todo hombre es una isla, porque nadie es completo en sí mismo. Y al mismo tiempo las escuelas no son completas en cuanto a tal, porque responden a las demandas, responden a los intereses, responden a las exigencias del colectivo societal. Si una escuela va a contracorriente en el sentido de ser una escuela tradicional, una escuela con valores casi patriarcales androcéntricos, difícilmente va a acrecentar su matrícula y va a poder pervivir en el tiempo una cantidad de años considerable, a menos que adopte el interés educativo en un nicho muy particular de estudiantes. Pero de lo que se exige de la escuela es que sean pluralistas, es que sean democráticas, es que sean espacios abiertos para la discusión, es que no se discrimine. Acá actualmente en Chile hace poco salió una ley en contra de la selección de los estudiantes, en donde ya los colegios tienen que abrirse a la diversidad de alumnos que quieran postular. Las postulaciones ahora se hacen por computador, ya no presencialmente como era antes. Los colegios católicos cada vez han bajado más los requisitos de ingreso. Por ejemplo, aquí, según la última carta del obispo de Concepción, ya los colegios católicos no pueden exigir el matrimonio como un requisito de ingreso, que puede que signifique un cambio mínimo, pero tenemos que entender la Iglesia también como una entidad milenaria, en donde los cambios no se piensan de un año para otro, sino probablemente de un siglo para otro. Y todo esto, de alguna forma, va tocando y va exigiendo de las escuelas ciertas cosas que se incluyan y ciertas cosas que se excluyan como parte de un sistema. Y aquí tenemos estas cuatro grandes cuestiones, ¿no es cierto?, que tensionan la posible desarrollo o el planteamiento de una escuela, de un proyecto pedagógico, más que de una escuela, de un proyecto pedagógico intercultural. Que resumo, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por escuela intercultural? Actualmente, ser una escuela intercultural en el Gualmapu, ser una escuela intercultural en la Sierra Peruana, ser una escuela intercultural en la Amazonía del Ecuador o en los suburbios de Londres, Chicago o Madrid, ¿es lo mismo? ¿Hablamos de una misma interculturalidad como segunda arista? Y cuando hablamos de un determinado tipo de interculturalidad, seleccionar, construir o debatir a partir de una definición en común, ¿qué implica para lo que queda fuera de esa definición? Porque no podemos ser intercultural en todos los sentidos o en todas las acepciones posibles del ser. Y cuando seleccionamos, nosotros vamos a ser intercultural en tal o cual sentido, a partir de, ¿no es cierto?, presupuestando un diálogo previo. ¿Qué estamos dejando fuera? Y dejar afuera, ¿qué implica justamente para lo que queda o para quienes quedan afuera? Y en esta doble naturaleza de la escuela como un dispositivo autopoyético y sistémico, ¿qué es lo que entra en juego? Entre los poderes políticos, entre los poderes fácticos, entre lo que demanda la ciudadanía y entre lo que es posible dar, entre comillas, ¿no es cierto?, desde la misma institucionalidad. Las escuelas están preparadas para hacerlo, tienen las herramientas como para hacerlo,
tienen el interés de serlo, porque una cosa es declararlo y otra cosa es vivenciarlo. Y en el vivenciarlo, ¿cómo lo estamos vivenciando? Cuando se habla, ¿no es cierto?, que la escuela como sistema está sobrediagnosticada y que necesita respuestas ya más que, sí, gracias profesor, lo tengo en consideración. Con esta idea termino. Cuando estamos hablando que la escuela como institución está sobrediagnosticada y que por lo tanto la escuela debería empezar a demandar más respuestas que cuestionamientos, planteo el siguiente matiz, ¿no es cierto? Y es que en algunos aspectos sí, pero lamentablemente, o para bien, ¿no es cierto?, la vida en sí es dinámica. Entonces, ¿cómo podemos definir o cómo podemos cerrar un campo de estudio siendo que constantemente está cambiando? Lo que pasó en Iquique, que fue una vergüenza nacional, que yo creo que hasta se internacionalizó, perdón, es una de las más grandes muestras de que tenemos que seguir trabajando estas temáticas y que no por el hecho de declararlas significa que lo estamos vivenciando. Con eso cierro. Muchas gracias por la atención prestada y quedo a disposición de las preguntas y el diálogo. Muchas gracias, Iván. Muy interesante, sugerente lo que propones. Y le vamos a dar la palabra, ¿cierto?, a Lorena Suchel para que pueda cerrar esta mesa. Puedes presentarte mínimamente para los que han ido llegando ahora, Lorena, y vas a tu ponencia. Gracias, Ricardo. Bueno, mi nombre es Lorena Suchel, soy una de las curadoras de este simposio Filosofía Intercultural junto a Ricardo. Soy profesora de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso y estoy, como comentaba Torben delante, en una investigación con él sobre filosofía intercultural, pero también llevo un tiempo, digamos, leyendo autores y autoras, sobre todo latinoamericanos, y escribiendo al respecto. La presentación de hoy, digamos, tenía dos en mente, pero no fue bien con la cantidad de expositores que nos llegaron a la mesa, entonces, o sea, al simposio, así que al final bajé una, me quedé con otra. Sin embargo, con el poco tiempo que tenemos, para aprovechar de conversar un poco, quisiera hacer como un resumen, donde quisiera comentarles parte de la otra exposición que tenía que ver con el silencio, en realidad, como concepto que ha emergido en los coloquios de interculturalidad internacionales de filosofía intercultural. Lo que les quisiera comentar es que mi exposición, que había escrito, pero quizás no voy a alcanzar a leer, después que la quiera leer, en todo caso se las puedo compartir, me puede compartir me avisa, digamos, se las mando al correo. Tiene que ver con una investigación que he estado haciendo el último tiempo, ¿no? Y que este año también estoy trabajando con una filósofa brasileña que va a exponer pasado mañana en la mesa afrodescendiente, me refiero a Cristina Borges, sobre leer los textos, las actas de los congresos internacionales de filosofía intercultural. Se trata de congresos que se iniciaron en marzo del 95 en Ciudad de México, y de allí hasta el año 2019, que ocurrió en Medellín, se han ido sucediendo más o menos cada 2 años, ¿no? Comentarles que rápidamente que el 95 se hizo en Ciudad de México, el 97 en Sao Leopoldo, el 99 en Agen, el 2001 en Bangalore, el 2003 en Sevilla, 2005 en Septemberg, el 2007 en Buenos Aires, 2009 en Seúl, 2011 en San José de Costa Rica, 2013 en Viena, 2015 en Santo Domingo, 2018 en Barcelona y el 2019 que le comentaba en Medellín. Si uno revisa las actas, ¿no?, que las publica una editorial alemana después de ocurridos estos encuentros, uno puede ver, bueno, varias cosas, ¿no? Primero que suceden en distintos lugares de varios continentes, digamos, ¿no? Y que han tratado durante todo este tiempo de incorporar voces súper diversas,
con experiencias también académicas desde el mundo filosófico, pero también, distintas, ¿no? Encontramos a filósofos y filósofas que están más en el territorio, otros puramente en la academia, otros que vienen desde el ámbito más religioso, espiritual, pero de distintas religiosidades y espiritualidades también, ¿no? Entonces, esa cuestión vuelve rico el espacio en el que se ha ido poniendo énfasis a discusiones en el fondo que han ido poniendo énfasis no tan solo en los conceptos de interculturalidad, sino que me parece, y en la hipótesis que quisiera defender con estas investigaciones que hemos iniciado, también el concepto de filosofía en el fondo, ¿no? Es decir, cómo la interculturalidad, ¿no?, es motor de cierta manera, ¿cierto?, en la praxis histórica, ¿no? Y ese es un concepto eyacuriano, ¿cierto?, de la realidad, ¿no? Y entendía también realidad yacurianamente como una realidad histórica que es, como él lo explica, Ignacio Yacuria me refiero, como un sumum de realidades. Entonces, en este trabajo lo que hemos querido hacer, y hablo un plural, no un plural majestático, sino porque lo he ido conversando con otros y otras personas, ¿cierto?, de distintos lugares, es efectivamente tratar de hacer una revisión bibliográfica que nos permita conocer el trabajo que hemos venido haciendo de distintos lugares del planeta sobre la filosofía intercultural, pero también cómo esta estudiada en esa dinámica, ¿cierto?, conflictiva que muestra, va propiciando también una cierta actualización de la filosofía, ¿no? Cuando uno se incorpora a leer estas actas, ¿no?, puede ver, por ejemplo, que los cuerpos de los expositores han ido variando. Vemos al principio que había una mujer y puros hombres, ¿no? Y en los últimos congresos hay paridad, por ejemplo, ¿no? Y esa cuestión se quiere y no se quiere, es decir, se hace a propósito buscar mujeres que puedan incorporarse en la reflexión, ¿cierto?, que siempre las ha habido, pero antes no se les invitaba y ahora se propicia esa cuestión, pero también se puede ver que cada vez hay más mujeres también que están participando e incorporándose a la reflexión de la filosofía intercultural, no tan solo en ella, pero también en ella, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco, ¿cierto? Es que, disculpen, me desconcentro un poco porque me está escribiendo Andrés Bovenrait y me dice que no puede entrar a la mesa. A ver si lo pueden ayudar. Parece que está queriendo entrar Andrés Bovenrait, por si nos pueden. Eso. Aún no ha llegado ninguna solicitud de ingreso. O sea, las solicitudes que han enviado, o sea, que han llegado para ingresar a esta sala, las he aceptado. Pero la suya no ha llegado, al menos. También tenemos otro problema con Pedro. Me parece que tampoco puede ingresar. Vale. Bueno, ahí Fernando le comunica a Pedro Pablo si es que puede seguir intentando. Después le voy a decir a Andrés, voy a seguir con la comunicación para que podamos conversar. Y entonces, eso decirles como en grandes rasgos, ¿no? A propósito de la reflexión sobre el silencio, que solamente comentario de paso, es que encuentro súper interesante que en los últimos coloquios que ha habido algunas reflexiones, ¿cierto?, que sobre todo pensando en el filósofo Raúl Fornes Betancourt, que es uno de los principales, si no el principal, digamos, impulsor de estas actividades, de estos congresos de filosofía intercultural, ha propiciado y ha llevado, digamos, ha puesto sobre la palestra la necesidad de silenciar ciertas voces, digamos, ¿no? Es decir, muchas veces decimos, digamos, que no hay mujeres, por ejemplo, ¿no? O que hay más hombres, digamos, ¿no? Pero efectivamente los espacios estos se siguen llenando y sigue habiendo mucha participación masculina, y él cree, cuestión que yo encuentro súper valiosa, de poder reflexionar y de pensar que ha llegado el momento en que hombres nos silenciemos, ¿no? Que simplemente dejemos de participar a veces, ¿no? Y que no vayamos a todas, digamos, ¿no? Porque quizá ahí vamos a poder ver en ese silencio que hay muchas otras voces en otras tonalidades, ¿cierto? Y en cuerpos que a lo mejor no vemos,
digamos, ¿no? Presencias muy diversas, ¿no? Que no se presentan incluso tan solo con el término, ¿no? Y la posición de la mujer necesariamente. Esa cuestión, digamos, ¿no? Es una cuestión que uno puede observar desde cierto ámbito de la espiritualidad también que se ha puesto sobre la palestra en los últimos años, y que también me parece que es súper interesante ver cómo esta cuestión de manera, digamos, paralela al auge, ¿no? Y de la tecnología, ¿cierto? Y de la globalización hegemónica, hacen ver, ¿cierto? Una cierta intención por insistir en una negatividad, ¿cierto? Que es un concepto filosófico, por cierto, muy antiguo, que conocemos desde hace muchos siglos, sin embargo, que como proponen varios autores y autoras los últimos congresos de filosofía intercultural, es necesario, digamos, poner sobre la palestra para provocar el conflicto y la dificultad que impulse ciertas conversaciones y miradas que puedan dar de sí un diálogo más rico intercultural. De la ponencia, quisiera rescatar, bueno, la idea de motor de la interculturalidad, que sería esta praxis histórica, como le comentaba, y de la mano de esta también, se me perdió la página, discúlpenme, una cuestión que pone también sobre la palestra José Santos, un filósofo chileno, cuando invita, digamos, a encontrarnos muchas veces, ¿no? A perseverar en los encuentros, aunque estos sean aporéticos, digamos, ¿no? Porque, digamos, la aporía del diálogo intercultural podría estribar efectivamente en un poco el comentario que hacía Fernando a Torben, ¿no? ¿Quién pone las reglas? ¿Cómo ponernos de acuerdo para efectivamente para invitar el diálogo? ¿Quién es el primero que habla, ¿no? ¿Quién es quien causa las reglas de la conversación? Siempre pareciera que tiene que haber alguien que domine la situación, y esa cuestión a veces puede ser, digamos, pensada y mirada con mucha violencia, ¿no? Entonces, me quedan 2 minutos, me avisan, solamente para terminar. Me parece que, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la Convención Constitucional y unas preguntas que se le han hecho a algunos constituyentes, ¿no? ¿Cómo lo han hecho para fijar las reglas, ¿no? ¿Quién la han hecho? La ha hecho Basa y Loncón, por ejemplo, ¿no? Que es el que preside y el vicepresidente de la Convención Constituyente, y la respuesta de muchos ha sido, no, en verdad, ellos ordenan la cosa, no, pero no hemos puesto de acuerdo, aunque no se crea los 155 cómo, ya vamos a ver después a lo mejor cómo, pero por ahora puro ensayo, ¿no? Nos peleamos a veces y salimos adelante, y a veces nos peleamos por otro lado y ceden algún y salimos adelante. Esa invitación también está puesta, ¿no? En los distintos diálogos, y en ese sentido, por lo mismo, es que estos encuentros y estos congresos, y este congreso de la CHIF y otros que puedan haber, me parece que son ricos espacios para, a veces, aunque no estemos de acuerdo en las distintas ponencias, sostener la palabra, ¿no? Sobre todo la filosofía es muy solitarias, ¿no? Y las humanidades en general, a diferencia de a lo mejor los que hacen ciencias exactas, que se juntan entre 10, 100, 200, no sé, escriben un paper, bueno, hay que ver qué tanto también se juntan a trabajar, ¿no? Más que firmar. Pero en general nuestro trabajo es muy solitario, entonces sin estos encuentros y sin esa provocación que nos podemos hacer, también nos podemos cerrar en nuestras visiones y efectivamente no salir adelante. Disculpen si me desordené un poquitito, me puse un poco nerviosa por el tiempo, porque además soy curadora, entonces no quisiera que nos pasáramos. Me faltaron algunas cuestiones quizás, pero lo último que quisiera decir es que efectivamente lo que he querido mostrar es que este es un caso, ¿no? La reflexión en torno a
ver actas de congreso, el concepto archivo es muy valioso para la filosofía, y seguramente las actas de este congreso archivo también, si lo lleváramos, ¿cierto?, a una literatura o a una forma, bueno, puede ser oral a través de estos audios que van a quedar seguramente a lo mejor en YouTube o en algún otro formato, nos va a permitir volver a hacer no tan solo una cronología, sino que revisar este gran cuerpo medio amorfo a veces, pero que es lo que se está haciendo y pensando en gran parte de nuestro país o de nuestro continente, del planeta en este momento, las distintas voces para volver a ella, digamos, ¿no?, atemporalmente y ver a lo lejos, ¿cierto?, cómo va siendo, ¿no?, esta dinámica y estas aporías, estos conflictos que vamos teniendo. Ya, bueno, no, me quedo hasta acá y más adelante podemos seguir comentando al respecto. Muchas gracias, Lorena. Apasionante la investigación que te propone, estudiar congresos durante un tiempo largo que han estado sucediéndose en países tan distintos, y además para los que hemos tenido oportunidad de participar, saber que todos los que estábamos participando hablamos desde las lenguas, ¿cierto?, que manejamos, y por tanto está siempre ahí el inglés, el alemán, el castellano y el francés. Entonces, es la potencialidad misma que ofrecen, digamos, las fronteras entre los idiomas. No es lo mismo decir una palabra en castellano, ¿cierto?, que traducirla luego al alemán o al inglés. No es exactamente lo mismo. Se pierde y se gana. Entonces, yo creo que hemos tenido una rica oportunidad de ver tanto la exposición de Mario como la de Iván, justamente estas tensiones, estas diferenciaciones, estas contradicciones y oposiciones que se van dando en los encuentros y desencuentros interculturales en contextos específicos. Mario nos apuntaba, ¿cierto?, a la realidad andina, Iván nos llevaba al tema de los proyectos educativos, Lorena nos volvió de nuevo a espacios internacionales de discusión filosófica. Entonces, yo quisiera dar la palabra para que podamos hacer algunas preguntas a los expositores. Entonces, les ofrezco la palabra tanto a los que están aquí presentes como público, a los auditores, pero también a los mismos expositores. Entonces, se abre, digamos, el espacio de preguntas, interrogantes. Valentina, por favor. Bueno, hola, saludo con rostro ahora. Hola Lorena, hola Ricardo, Torben, a todos, qué alegría. Agradezco mucho el simposio entero de interculturalidad, me parece que de lo más relevante. Y Lorena, es como un comentario pregunta, porque yo no sé si está de manera explícita, pero felicito el volver a valorar el acta, porque no sé si ustedes saben que a lo largo de los años el acta no solo tiene menos y menos puntos, sino que sencillamente no existe. Muchas veces, como para tratar de rescatarla, se convierte en un libro y tiene el valor del libro y capítulo del libro, pero el acta, en tanto acta, es lo que tiene, yo diría, menos valor y puntaje de reconocimiento académico. Entonces, lo que tú estás haciendo, además de hacer el estudio de lo que pasa con estas actas, de lo que pasa ahí en términos históricos, estás posicionando el valor académico que tiene además un encuentro, porque el acta es una especie de testimonio de un encuentro. Entonces, eso, te quería agradecer también, porque es bonito el gesto además, y preguntar por esa parte, si es así como una apuesta explícita. Sí, es una apuesta explícita hace unos años con Torben, de hecho,
iniciamos unos encuentros en la Santa María, ahora queremos hacer una segunda versión el otro año, y efectivamente le llamamos encuentro porque se trata de filosofía intercultural, y algo interesante y importante en la filosofía intercultural es precisamente encontrarnos, ¿no? Y escucharnos y vernos, qué sé yo. Ahora es más complicado, se suspendieron muchas cosas producto de la realidad sanitaria, pero efectivamente poder mirarnos, vernos, como decía Ricardo, incluso leerlos, sentirnos, ¿no? Efectivamente, a veces nos encontramos días en algún país y la comida son distintas, ¿no? Tratamos de conocer también las tradiciones, por eso vamos a bueno, hablo, a este sí es un plural majestático que los que han podido participar por años han ido a la India, han ido a Europa, a distintas ciudades que no siempre son las capitales de los países. Esto también es súper interesante porque las capitales de los países son más metropolitanas, nosotros son más normalizadas, podríamos decir, bajo una mirada hegemónica, planetaria. Entonces vamos a otra, la última vez que ahí yo sí pude participar en Medellín con una ponencia que escribimos junto a Pedro Pablo Achondo, que se cayó, el que se cayó del Zoom, que va a participar mañana en la tarde en otra mesa, y efectivamente que era de afectividad, y claro, yo no conozco Bogotá, pero decían efectivamente no es lo mismo alguien de Medellín que de Bogotá, y la riqueza de encontrarnos y conocer a la gente propia de la ciudad es bien distinta, ¿no? La participación de muchos alumnos que también se propicia en estos encuentros. En el último que yo pude ir, el de Medellín, habían cientos de estudiantes y el aula magna de la universidad estaba llena, y había gente afuera incluso en algunos momentos. Y eran muchos jóvenes, ¿no? Jóvenes que hablaban con sus acentos, con sus miradas, con sus rostros y tal. Y esa cuestión es muy rica, y esa cuestión la vamos dejando, claro, es más, se ha perdido en los últimos años, ¿no? Y eso también yo quisiera dejarlo escrito, pero las primeras actas se iniciaban con un comentario acerca del espacio que invitaba, ¿no? Y esa cuestión yo creo que también es muy valiosa para que las distintas actas pudieran propiciar, ¿no? Digamos, cómo era el lugar que nos acogió, qué comida se comió, no sé, ¿no? Cuánta gente fue, de qué tipo, si hubo silencio o no, si hubo conflicto, hacer como un anecdotario de esa cuestión, ¿no? Cecilia Sánchez lo comentaba también en algunos artículos que también yo he rescatado en otros escritos, en todo caso, sobre la necesidad del anecdotario, ¿no? De la experiencia, digamos, cotidiana, así como bien coloquial incluso, ¿no? Y esa cuestión que se produce en los coloquios es parte al final de lo que muchos autores van después a sus propias casas a pensar, ¿no? Sin embargo, para los que no hemos podido estar ahí, yo creo que es muy necesario y rico que vayan quedando en el acta para que sirvan, digamos, más que solamente con esas personas que van a poder participar. Eso. Ok, muchas gracias, Lorena. Yo quisiera hacer una pregunta a Mario y a Iván junto, que tiene que ver con un tema tan relevante como es, diríamos, la cuestión de los afectos, la corporeidad y la sexualidad, que nos presentó también Mario en esa relación entre el mundo cristiano y el mundo andino. Y luego el comentario que hace Iván a propósito de esta exigencia que todavía tienen los colegios católicos de pedir, ¿cierto?, para inscribir a sus estudiantes que sus padres tengan, diríamos, todos los vínculos sacramentales y legales de una familia bien constituida. ¿Ah? Entonces, sobre esa idea me gustaría si pudieran reflexionar algunas pequeñas experiencias y reflexiones. Mario primero y después Iván. Mario, tienes que abrir tu... Ahí va, gracias, muy amable. Ok, bien. Muchas gracias, Mario. En América y en otros países del tercer mundo es innegable que hay conflicto entre el pensamiento que ha llevado el conquistador y el nativo, ¿no? Y es un gran problema para la América Latina tal hecho, ¿no? En el mundo inca es terrible, sí.
aunque por supuesto va ganando la globalización con todos sus tentáculos, pero no deja de haber todavía una población que se guía por los conocimientos ancestrales. Lo mismo me parece que pasa con los mapuches y con grupos indígenas, ¿no? Lo cual es de muchísimo respeto. Y claro que la interculturalidad aquí pues juega papel importante, quizá, o la intraculturalidad, los dos de repente, interculturalidad e intraculturalidad. Bien, solo debo añadir a esto. ¿En qué idioma cultivamos la interculturalidad? Sí, en alemán, en inglés, sí. ¿Por qué? Por respeto lo debíamos hacer en los idiomas minoritarios, ¿no? Sí, claro. Entonces, casi estamos trabajando en algunas cosas al aire. Es importante, sí, de todas maneras, un conocimiento por lo menos elemental, como tenemos nosotros los conocimientos elementales del griego y del latín, ¿no? En filosofía. Sí, entonces, miren, sino cómo nos identificamos como América Latina, como indígenas de los Andes, que acaba en la Tierra del Fuego, sí, cómo nos identificamos, cómo resolvemos nuestros problemas con sello propio, cómo construimos una filosofía que sea expresión, sí, de nuestro pensamiento, respuesta a nuestros problemas, sí, y que tenga un sustento, un arjé fuerte, ¿no? Que sea nuestro, ¿no? Porque para muchos todavía filosofía, yo he escuchado varias conferencias de latinoamericanos, todavía están repitiendo las cuestiones griegas, el sentido griego, el camino griego, y eso no es. Miro Quesada dice, no, igual que Aristóteles también, ¿no? Es una reflexión racional, sí, para resolver los problemas, y no, por decir, hemos perdido el horizonte, hemos perdido la brújula y no nos lleva a la tierra firme. ¿A qué tierra firme? Es una filosofía muerta, esa es para los museos, como decía Mario Bunge, ¿no? Repetimos, una filosofía latinoamericana o andina tiene que resolver nuestros problemas. Y esto, bueno, claro, esto es con lucha. Por supuesto, primero las cosas surgen a nivel académico, ideológico, después vamos ganando espacio, ¿no? En el campo también político, como está ocurriendo en el Perú. Por lo menos sabemos en el Perú que la mitad más uno somos del pueblo, ¿no? Y la mitad menos uno son la derecha terca, perdónenme la grosería, burritos con herrajes de oro, que no admiten que han perdido. Sí, uy, hay muchísimo que decir en ese campo. Bien, eso podría responderle, sí, no podemos cerrar los ojos a lo indígena. Sí, mi misma cara es indígena. Yo soy indígena del Cusco, sí, no porque diga de palabra. Mi partida de nacimiento es de indígena. Allí figuró como indígena. Gracias. Muchas gracias, Mario Mejía Guamán, por tu valentía en reflexionar con profundidad las asimetrías de nuestro pueblo y los proyectos que tenemos todavía por delante que cumplir. Iván, ¿qué podrías decirnos tú sobre las familias bien constituidas y los proyectos educativos? A modo personal, y como es la interculturalidad que nos toca y nos impele en lo más íntimo de nuestro ser, por ejemplo, aquí voy a ser un poco autorreferente porque dentro de mi educación formal, gran parte de mi formación, valga la redundancia, fue en un colegio salesiano, en un colegio de iglesia. Y yo tuve que ser uno de esos tantos niños que pasó por el colador de los sacramentos. Que mis padres, finalmente yo ingresé al colegio porque mis padres estaban casados por el civil y por la iglesia, porque con una sola de las dos no valía, y por lo tanto cumplía con el modelo de estudiante que se quería en ese instante. Es una cuestión tan terrible, viéndolo en retrospectiva, que a muchos de mis compañeros, para ingresar, los obligaron a sus padres, en estos casos, a casarse, porque si no, no ingresaban, independiente que tuvieran los puntajes, las notas, tenían que estar casados. Y finalmente la iglesia, a día de hoy, es una institución tan poderosa en lo económico, en lo político, en lo fáctico también, y en el hecho, que ahí hay una lucha que hay que dar desde lo racional, por un lado,
pero también involucrando los afectos y los valores, el sujeto que siente y piensa, porque vemos en el día a día que finalmente esta es una lucha y que todas las revoluciones parten primero por la imagen, en cómo nosotros nos vemos y en cómo nos percibe el resto. Entonces, mientras sigamos considerando esta idea de la familia bien constituida, ¿no es cierto?, que parece ser no tan bien constituida, o dependiendo en qué sector se constituya o no esta familia, tiene una valoración mayor o menor. Y creo que la gran lucha a dar desde ahí, desde las escuelas, es esa capacidad de palestra pública que tiene cada uno de los colegios, en el sentido de que los que ayer estaban en contra del divorcio, hoy día se divorcian, y los que ayer estaban en contra del aborto, hoy día están abortando, y los que ayer estaban contra la penalización del consumo de droga, hoy día están autocultivando. Y todas esas cuestiones se tienen que dar necesariamente en las escuelas, porque la escuela es nuestro primer gran espacio de socialización. Cerrar la escuela, cerrar la visión a la familia de papá, mamá, hijo, a que tal cosa es mala, tal cosa es buena, tal cosa es pecado, tal cosa no es pecado, porque yo lo digo, creo que ahí está la revolución que hay que empezar dando, la revolución de las imágenes, y de que aunque las cosas cuesten, hay que dialogarlas, hay que discutirlas, hay que, ¿no es cierto?, cómo nosotros comprendemos el matrimonio, nosotros, la visión occidental, ¿no es cierto?, santificado por la Divina Trinidad, no es lo mismo a cómo se concibe el matrimonio en el África subsahariana, en la Sierra Peruana o aquí en el Gualmapu. Entonces, esas son las cuestiones que hay que poner en discusión, y creo que ahí el rol que puede jugar la escuela, como en muchas otras cosas, es clave. Pero eso hay que partir desde la voluntad y desde la disposición franca al diálogo y al desencuentro. Que no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que si todos estamos pensando igual, es porque no todos están pensando. Eso. Muchas gracias, Iván, por tu asertiva respuesta. Y quedan todavía algunos minutos si quieren hacer alguna pregunta, alguna otra cuestión que consideren que sea relevante plantearla. No sé, Mario, tú, por ejemplo, si... Gastón Cárcamo, por favor. Y después le damos la palabra a Mario también para que nos pueda hacer algunas preguntas a los colegas chilenos. Súper, muchas gracias. No, como se dice popularmente hablando, que es marcando ocupado. Una cosa muy importante que yo creo que me invita a seguir reflexionando en estas temáticas, que es en alusión a lo que ya mencionaba Lorena, evocando a Forneo de Tancur, cuando se mencionaba, ¿cierto?, que era quizás momento, o hay que buscar el momento y espacio para silenciar a algunas palabras, o a algunos actores. Ya no sé si entendí bien yo, me quedo con eso por una parte, ¿ya? Porque después eso lo asocio a lo que también dijo Mario Mejía Guamán recién. O sea, ¿desde qué lengua vamos a hablar la interculturalidad? Yo creo que es un tremendo planteamiento, porque ¿quién puede hablar? ¿Desde dónde puede hablar? ¿Por qué yo y por qué no tú? O viceversa. Son cuestiones muy, muy importantes. Yo no como pregunta, sino que lo menciono como el punto abierto de discusión. Yo creo que promueve la filosofía intercultural. Porque claramente, como mencionaba también en mi exposición en un comienzo, la filosofía intercultural no es algo cerrado. No es un fin a lograr, sino que es un proyecto. Es un camino que vamos buscando entre todos. Y claramente es un tremendo desafío. Hay muchos puntos que ni siquiera aún aparecen en el horizonte, yo creo. Cómo vamos a ir preparándonos como sociedad en su conjunto para ir pudiendo establecer diálogos interculturales. Porque claramente lo que nos dice la teoría, sí, está muy, muy coherente en su formulación, pero luego en la práctica, de una forma también en lo que yo pretendo efectuar, y también, claro, como usted me decía recién, el profesor Ricardo, ¿desde qué ética intercultural voy a hablar? No tengo respuestas, claramente. Creo que tampoco es pregunta, sino que más bien es como
como una discusión que quizás se tiene que seguir abriendo a nivel país. ¿Por qué no? ¿Por qué no quizás en su momento plantear un congreso de filosofía intercultural en Chile también, Lorena? Quizá nacional o internacional, quién sabe. Pero son temas re importantes, más aún en la sociedad en la cual estamos viviendo, que cada día aparecen uno que otro elemento de violencia sistemática, y no solamente con los pueblos diferenciados cultural históricamente, sino que con las mismas colectividades de la ciudadanía de base. Yo creo que es ahí donde se vive la interculturalidad como pleno. O sea, la ciudad, para mí la ciudad es un centro intercultural, en su esencia. Luego, si la práctica no se da es porque fallan estos espacios, como lo mencionaba Lorena, también como menciona Mario. Pero hay que apuntar hacia ello. Muchas gracias, Gastón, y le dejamos la palabra a Mario. Si tú nos puedes hacer también algunas preguntas, comentarios, reflexiones, pensando desde ese 50% más uno que hoy día, digamos, busca otro camino para el Perú. Mario, ¿tienes que abrir tu micrófono? Sí. Micrófono. Listo. Ahí está. De todas maneras, estamos avanzando en este campo de la interculturalidad. Se nota avance. Si al principio era una cosa panorámica, de todas maneras estamos avanzando y estamos profundizando, porque Latinoamérica es multiétnico, plurilingüe, ¿sí? Y necesitamos, diríamos, rescatarnos, independizarnos del pensamiento occidental en primer lugar. Si no, no vamos a crecer. Sí, tenemos que lograr nuestra identidad propia, y uno no llega a tener identidad propia mientras no sea culto. La cultura nos identifica con lo nuestro, nos libera de los harapos que nos han enseñado, que nos han obligado a tener, ¿no? Sí, cosa importante. A ver, debemos tener más participación de indígenas, porque nosotros estamos ahora haciendo interculturalidad de acuerdo a cómo nosotros vemos. ¿Eso será lo que ellos quieren? Por un lado, esto puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Porque, por ejemplo, hace unos años hicieron unos estudios qué cosa querían en la sierra, si aprender quechua o inglés. Todos los indígenas respondieron que sus hijos deberían aprender inglés y no quechua. Miren el grado de alienación. Y es lo primero que tenemos que batallar, sí, desalienar. Y entre muchas otras cosas que tenemos que combatir, recuérdese, esto que llamamos droga debe ser libre. El que quiere se envenena, pues no. Pero no, lo que llamamos hoja sagrada no podemos así satanizarla. ¿Acaso nosotros prohibimos a Estados Unidos que dejen de fabricar sus bombas, sus tóxicos, fabricar enfermedades en laboratorio? Debe ser libre, así como estoy indicando el aborto, ¿no? Porque los padres deben entrar en acuerdo, o si es madre soltera ella decidir, ¿no? Pero el Papa no es finalmente el que va a llevar, como decía, al colegio, le va a alimentar, le va a poner a la universidad. No, no, es un cuento, ¿no? Y creo que en la Biblia no hay nada al respecto. Sobre el aborto me parece que no hay. Recuérdese que ya dije sobre el sexto mandamiento que llamamos, sí, sobre la fornicación no dice nada. Lo que dice es sobre el adulterio, ¿no? Que es otro asunto. Quizá también debemos avanzar. Mire, esto es cuestión personal, ustedes cómo verán. Creo que en el momento debemos avanzar en campo de la justicia ojo por ojo, diente por diente. Porque, señores, en el Perú se contrata con 500 soles o 1000 soles, con $200 a un criminal y elimina usted a su enemigo. El criminal va, por lo mucho, está 30 días en la cárcel o menos. Y el autor intelectual se debe sancionar con pena de muerte, tanto al autor intelectual como al ejecutor. Si no,
porque hay teorías que dicen, es que eso no convence al criminal, ¿no? Pero por lo menos tendríamos menos criminales. Bien, a ver, listo. Por si acaso, en los Andes sí habían damas que eran jefes de pueblo, ¿eh? Sí, una de ellas es Apullana, sí, que en castellano lo han convertido en Capullana. Sí, bien, bueno, eso podría ser, sí, por si acaso. Tenemos que lucharlo como ustedes están haciendo. Es posible que ustedes estén luchando por la causa y no por vuestro sueldo, trabajando por el inculturalismo, ¿no? Interculturalismo, sí. Estamos luchando por el pensamiento latinoamericano, por la liberación, ¿sí? Sí, más que por nuestro sueldo, como alguno lo hace. Gracias. Muchas gracias, Mario Mejía Guamán, desde el Perú, que nos da una serie de reflexiones muy interesantes respecto de las actuales luchas, ¿cierto?, que tienen nuestros pueblos, luchas que no solo son, digamos, políticas, sino que son también económicas, culturales, que tienen que ver con los movimientos de base que van haciendo una transformación lenta de estas estructuras anquilosadas en que han vivido nuestras sociedades durante tanto tiempo, y otras que han sido de alguna manera obligadas, ¿cierto?, por este capitalismo neoliberal que tiende hoy día, ¿cierto?, a erosionar la mayor parte de las sociedades periféricas y de las culturas. Entonces, yo quisiera, ¿cierto?, sin querer que cerremos la riqueza de este simposio, invitarles, porque tenemos otros compromisos, se tienen que ocupar ya estas salas virtuales en otras mesas, invitarlos para mañana miércoles a las 3 de la tarde, Mario, hora chilena, ¿ya? No sé qué hora es en Perú eso, ¿es las 5 de la tarde o no? Sí, parece que tenemos 2 horas de diferencia. Sí, porque es con Colombia, parece que es así, digamos. Pero invitarles, mañana tendremos 2 mesas muy interesantes. Tendremos un profesor belga que se ha dedicado a reflexionar mucho la experiencia del pueblo haitiano. Vamos a tener una representante, ¿cierto?, del pueblo haitiano, ¿ya? Juan Pablo Chondo también, y luego Pedro Pablo, perdón. Y luego una exposición muy interesante también de Fernando Vergara, de nuestro colega Fernando Fuica, ¿cierto?, que nos van a llevar a repensar otros aspectos del tema de la interculturalidad. Entonces mañana todos invitados a esta mesa de la tarde, y luego el jueves tendremos en la tarde también una exposición muy interesante sobre las voces de las afrodescendientes en América. Y eso va a ser también, ¿a qué hora, Lorena? ¿A las 3? A las 4:30. 4:30, hora chilena. Va a estar Marta Salgado de la Fundación Afro-Chilena, Georgette Ndour, una filóloga senegalesa, Justina Salcedo, que es una profesora colombiana, si no me equivoco, Ricardo, y Cristina Borges, una filósofa brasileña, afro-brasileña igual, ¿no?, para tocar el tema afrodescendente. Te faltó mañana a las 4:30, son 4 expositores, Fernando Vergara, Fernando Fuica y también Michelle Lapierre y Alan Valdivia. Sí. Perfecto. Ya. Así que mañana tenemos 7 expositores en 2 mesas, nos quedamos entonces a las 3 de la tarde y ya más o menos está como a las 6 para que se programen toda la tarde del día miércoles. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos, ¿cierto? Y todos tenemos nuestros correos si quieren mandar algún documento, algún artículo.